Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia que organiza alumnos del grado en PPI, en Filosofía, Política y Economía de la Universidad de Navarra, para hablar de un tema muy interesante, y es sobre si se convertirá China en la primera potencia mundial. Tenemos con nosotros a los profesores Íñigo González Inchaurraga y Josep Baqués. Paso a hacer una breve semblanza de cada uno de ellos. Íñigo González Inchaurraga es un profesor y empresario alavés que estudió Economía en la Universidad de California, Los Ángeles, tiene un MBA por el Instituto de Empresa, es doctor en Economía por la Universidad del País Vasco y doctor también en Derecho por la Universidad de Navarra, con una tesis sobre el GATT y China. El profesor González Inchaurraga trabajó en el Grupo Mondragón para posteriormente ocuparse de la empresa familiar, siendo hoy el CEO de Iridoi, que es una empresa de herramientas y abrasivos que además pues ha tenido mucha relación con China. El profesor González Inchaurraga es profesor de la Universidad de Navarra, asociado, y ha dado clases en el grado de Relaciones Internacionales, en la Facultad de Económicas, en concreto en el grado en Economics, Leadership and Governance, y desde el año pasado es profesor asociado en el grado PPI con una optativa sobre China and the West. Josep Baqués es un muy conocido profesor de la Universidad de Barcelona, licenciado doblemente en Derecho y Políticas, tiene un par de másters, uno de ellos en el Instituto Gutiérrez Mellado, es doctor en Políticas por la Universidad de Barcelona. Sus líneas de investigación son muy conocidas: seguridad y defensa, geopolítica y teoría política, y bueno, pues es una persona que ha escrito pues numerosos artículos, colabora con muchas instituciones y ha escrito algunos libros, recomendando en este foro el último que ha publicado, Cómo funciona el mundo, una perspectiva desde la geopolítica, que es bueno pues un libro que hace un compendio de todas las teorías de relaciones internacionales, interesantísimo pues para también cualquier alumno de la universidad que tenga interés en estos temas. Nos vamos a organizar de la siguiente manera: el profesor Íñigo González Inchaurraga hablará durante 20 minutos, dedicando su conferencia a política interior y asuntos económicos de China, y para posteriormente el profesor Baqués hablar más de acción exterior y defensa. Posteriormente tendremos la posibilidad de preguntarles a los dos o individualmente a cada uno sobre los temas que interesen. Entonces, sin más preámbulos, empezamos con el profesor González Inchaurraga, que tienes 20 minutos para hablar. Una pregunta simple, pero en realidad los que veo aquí, alumnos míos de Governance, algunos de Relaciones Internacionales, otros PPIs, todos están llamados a ser empresarios, diplomáticos, políticos, porque si hubiesen querido hacer otra cosa no habrían venido a estas carreras, se habrían apuntado a medicina o cualquier otra cosa de esas, ¿no? Entonces yo creo que es lógico que estos futuros jefes de gobierno se pregunten esto, ¿no? Si el hegemón, el líder mundial actual, que es Estados Unidos, que es indiscutible, o al menos a mí me lo parece, será desplazado por China, ¿no? Y si ese mundo en el que estamos, la estabilidad hegemónica actual que lidera Estados Unidos, va a desaparecer y va a ser China quien le releve en ese ejercicio del poder preponderante, ¿no? Pasando a dominar las relaciones políticas y económicas del mundo, ¿no? Así que me parece súper bien. Ahí está Inés con su colega riéndose, pero la pregunta me parece que está bien. O sea, y luego cómo nos va a afectar, ¿no? Entonces, si no, todo lo contrario, acabo de hacer una encuesta, no voy a desvelar
lo que ha salido de la encuesta, de estos alumnos que han contestado su opinión. Pero antes de eso, yo lo que quiero exponer es un conocimiento, vamos a decir, general de qué es China. Es decir, ustedes necesitan conocer un poco más de China. Y también necesitan conocer y reconocer, sobre todo reconocer, que lo que yo les vaya a decir no tiene que ser vinculante, es decir, no se fíen de mí. Pues empezamos bien, ya me conocen. ¿Por qué se van a fiar de mí cuando ustedes se tienen que formar su propio criterio y acudir a otras fuentes? Pues si no serán, con perdón, unos peleles que cualquiera los manipulará, ¿eh? Entonces, voy a empezar con China, les voy a dar esto una opinión personal, ¿eh? Es solo personal. Entonces, la primera frase es: la República Popular China no es un Estado fiable. Bueno, pues ya vamos orientando la cosa, ¿no? En España, en este campus de la Universidad de Navarra, en este evento organizado por el PPI, el artículo 20.1a y c de la Constitución Española de 1978 a mí me permite realizar esta afirmación de que ustedes, como gobierno chino, no son fiables. Pero, sin embargo, si estuviese en Fudán, que he dado clases en Fudán y en Tongji, pues no lo podría decir. De hecho, me cortaba bastante para ser lo burro que yo soy, ¿eh? Me cortaba bastante. Entonces, eso sería muy imprudente, así que no lo soy tanto. Y menos teniendo todavía negocios en China. Digo esto crudamente porque creo que les conviene aproximarse a China, a esta realidad, quizá con menos vehemencia que yo, de manera razonada. Entonces, voy a razonar y voy a hacer como que no he dicho que China no es fiable, y les voy a dar algunas razones. Así que vamos a empezar por ese principio, ¿no? Todos ustedes saben, todos los que han sido alumnos míos, creo que saben que nuestra cultura, la de Europa, y los que están aquí, alumnos internacionales, que también tienen que sentirse un poco europeos, la cultura de Europa, o Europa, como bien expresó Benedicto XVI en el Bundestag alemán, creo que en septiembre de 2011, nace de un triple encuentro entre la fe del Dios de Israel, la razón filosófica de los griegos y el pensamiento jurídico de Roma. Esto se lo habrá explicado a ustedes Santi Aurel exactamente igual que yo, ¿eh? Y este triple encuentro, guste más, guste menos o sencillamente no guste, a mí eso me da igual, es el que ha configurado nuestros valores actuales: libertad, respeto a la dignidad humana y la igualdad. Y esto que estoy diciendo así, que parece que es tan serio, pues dices, bueno, pues estos valores, todos ellos están en el preámbulo de la Constitución Española, que algunos de ustedes han tenido que aprender. La defensa de estos valores es nuestro deber. El suyo, el mío y hasta los de San Sebastián, que están en la primera fila, ¿eh? Lo tienen que defender. Defender la libertad y la dignidad humana, la igualdad entre individuos, no confundan estas igualdades woke ahora, la igualdad entre individuos y el derecho es una necesidad que tiene España, que tiene la Unión Europea, ante países como la República Popular China. Así que vayan quedándose con esa idea. Necesitamos saber con fundamento que en China no hay libertad y que tampoco existe eso que aquí llamamos Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho que pensamos que, llegado el momento, nos defenderá incluso de nuestro propio gobierno. Bueno, pues eso en China ni les suena, ¿eh? Y alguno de ustedes que han estado en Shanghái, quizá hay alguno aquí que ha estado conmigo en China, dirá, bueno, pues yo es que voy andando por Shanghái y no me pasa nada, es más, me siento seguro. Digo, ya, eso puede ser. A mí me parece que quien me dice eso confunde una cosa que se llama autonomía con la libertad, ¿eh? Entonces, esa capacidad que tienen ustedes para tomar decisiones en ausencia de coacción, que eso es libertad, estoy citando a Milton Friedman, o podría decir también en esta universidad que la libertad es la capacidad para autodirigirse al fin cuando ese fin es Dios. Eso tampoco puede ser en China. No solo tomar decisiones en ausencia de coacción es imposible, sino que dirigirse a ese fin que es Dios en China tampoco puede ser. Pero se lo explico luego, ¿eh? Bueno, pero en China sí que se cumple la ley. Ya lo creo que se cumple la ley en China.
Pero entonces usted lo que confunde es el Estado de Derecho con el imperio de la ley, que son cosas distintas. Que ya hay algunos que ya lo saben, que son cosas distintas. Y tampoco tienen que confundir ustedes el derecho con la ley. El lex legis como ley, o derecho, que no hablo del derecho que viene de directum, sino del derecho que viene de jus juris, del arte de lo justo. Es decir, eso de la justicia, la virtud constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Y entonces, hablando de la justicia, en China tampoco existe esa posibilidad. Es decir, en la Unión Europea, los países occidentales, nuestros valores se basan, en relación al derecho, en la fiabilidad de la prueba, que junto con la libertad, lo habrán oído, y la noción de igualdad ante la ley, es lo que componen los tres grandes ingredientes de la justicia y que conforman una cosa que ustedes han sufrido, que es la ausencia, no van a decir ustedes, de seguridad jurídica. ¿Vale? Cuando alguien les coge y les dice, háganme usted un paper que va a hacer usted no sé qué, no sé cuánto, si te cambia las reglas en mitad del partido, que eso es lo que pasa en China, eso es que no hay seguridad jurídica. Entonces, volvamos en este contexto de falta de libertad que existe en China, de ausencia de Estado de Derecho, volvamos a algo más práctico ya. Ya hemos pasado esta parte de una de las primeras P's del PIPI de la Universidad de Navarra, que es la filosofía. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿Por qué no es China un Estado fiable? Pues mire, una cosa que yo he comentado unas cuantas veces, a finales del año 2001, China, después de 14 años de negociaciones con el GATT, General Agreements on Tariffs and Trade, llegó a un acuerdo, sobre todo con Estados Unidos, para acceder a la Organización Mundial de Comercio. En ese documento, China asumía 685 compromisos. Estoy hablando de 2001. Y tenía tiempo, algunos de ellos, para cumplirlos hasta el año 2016. Hoy es 2024, marzo de 2024, y China sigue sin cumplir algunos compromisos. Entonces, parte de la campaña de Donald Trump, en la parte que tenía que ver con China, que estaba informado por Peter Navarro, que es un profesor especialista en China, decía algunas cosas de las que voy a decir yo ahora. Otra cosa es que a ustedes no les guste, o si les guste cómo habla Trump, eso es lo de menos, en cuanto que él decía la verdad. China, 24 años después o 23 años después, sigue permitiendo la piratería industrial. ¿Eso qué significa? Pues que en Romal Paladino, que lo de los derechos de la propiedad intelectual no les suena. Pero solo copian Rolex, sí, bueno, copian Rolex, otras muchas cosas, circuitos integrados, partes de coches, copian marcas, siguen haciéndolo. China sigue obstaculizando el acceso al mercado chino para los exportadores extranjeros. Era uno de sus compromisos principales, que si yo quiero exportar a China, no me pongan barreras arancelarias, que no pueden, porque en la Organización Mundial de Comercio el arancel de media es un 3%, pero me ponen barreras técnicas. No, mire, que su no sé qué, la botella esa, el tapón, es que resulta que una barrera técnica, cualquier chorrada que se les ocurra, para dificultar ese comercio. Otro compromiso que sigue sin cumplir es que China sigue subsidiando sistemáticamente a sus empresas estatales. Es decir, y eso genera una conducta anticompetitiva en relación a las empresas europeas, estadounidenses, canadienses. Otra de las cosas que sigue sin cumplir es la transparencia. ¿Qué significa eso de la transparencia? Hombre, pues que uno va a chino, te lo ponen en chino. Joder, normal que te lo pongan en China, son chinos, ¿no? Pero el compromiso es que te lo pongan también en inglés. Y algunas leyes, las que les interesa, te las ponen en inglés. Pero en alguna ocasión esa traducción no es como tendría que ser. Entonces lo que genera es una confusión y retrasa la entrada de esa inversión en su país, ¿no? Y en relación a los derechos humanos, uno de los problemas, al menos que a mí me parece más fundamentales, es que si en el mundo todos los años hay 73 millones de abortos, 10 millones se producen en China. 10 millones. Y todavía no le he visto a China en la Corte Internacional de Justicia por genocidio, porque es que no son 10 millones, hoy son 10 millones sistemáticamente, más esterilizaciones forzosas
sobre todo a 55 de las 56 etnias que están en China, a esas mujeres que no son Han, que la etnia mayoritaria es Han. Entonces a mí eso me llama mucho la atención. Es decir, esto de los derechos humanos, bueno, resulta que le he pisado el callo a no sé quién. Bueno, es que no es eso. Es que los tíos sistemáticamente matan a 10 millones de nasciturus al año, ¿no? Entonces, en China, por resumir, los de la Facultad de Comunicación, si hay aquí alguien de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, tienen cero futuro. No porque sean unos incompetentes, que algunos de ustedes estarán pensando eso, sino porque no hay libertad de prensa. Así que díganme qué van a hacer allí. Los de la Facultad de Teología tampoco. Suelen salir curas y monjas de esa facultad, pero que igual salen simplemente egresados en teología sistemática, no lo sé. Pero no tienen ningún futuro porque no hay libertad religiosa. Ya está. Bueno, yo es que resulta que sí que he ido a misa, y yo también, y en alguna ocasión un cura irlandés en inglés me ha dado un meeting de vergüenza ajena, y en otra ocasión, o en otras ocasiones, pues seguramente ahí el problema que existe es que el cura es de la Iglesia patriótica, porque si no, no estaría ahí, o éramos todos extranjeros y entonces eso lo permiten. Si no hay nacionales no hay problema, ¿no? El problema con estos de la Facultad de Teología es que Xi Jinping piensa que es descendiente directo de San Pedro, que él puede nombrar a los obispos. Y eso no puede ser. Yo se lo cuento así, y ustedes se ríen, pero es un problema. Entonces, los pipí de la universidad, no se rían, tampoco tendrán mucho éxito en China, porque los políticos que no van con la línea del partido simplemente los laminan, los purgan, ya está. Y luego me quedan los de económicas, que los de económicas tampoco tienen mucho futuro, porque si ustedes, por ejemplo, Jack Ma o Hui Kanyang, nada, lo cogen y lo detienen por criticar el sistema financiero chino, ya está. O si destacan, es decir, si van contra la línea del partido, que es más o menos lo que yo creo que pasa en Rusia. Estos son más sutiles, estos te hacen desaparecer. O sea, no te tiran por una ventana, en principio. Entonces, a mí que me afecta mucho esto de los empresarios en China, sabrán que hay una ley de contraespionaje desde el año 2023, y cuando ponemos el pie, que yo hace 4 años que no voy a China y no tengo intención de volver, y menos después de esta conferencia que la están grabando, cuando vas allí se convierte en una cosa arbitraria, te pueden detener perfectamente por cualquier cosa, hacer desaparecer. Tengo por aquí, que si quiere luego lo busco, al menos 2 empresarios extranjeros que no han vuelto a salir de China desde el año 2017. Y una movida que hubo con unos canadienses porque habían detenido en Canadá a la presidenta de Huawei. Simplemente los detuvieron a ellos para hacerle contrapeso a la decisión del gobierno canadiense, ¿no? Y luego también, en este sentido, que los de económicas o empresariales no tenemos muchas posibilidades en China, y si no se fían de mí, recurrimos al año 2022, a junio, que hay una alerta del Departamento de Estado de Estados Unidos diciendo que los empresarios que vayamos allí tengamos cuidado, porque es que China ni tan siquiera se preocupa por decir que una ley es orientativa, simplemente hace un uso instrumental del derecho y ya. O sea, hacer un uso instrumental del derecho significa que aplico esta ley, la otra, o la modifico cuando a mí me da la gana y como me da la gana. Es decir, volvemos a lo mismo, seguridad jurídica cero, ¿no? Lo que sí tengo claro es que a los dirigentes chinos les gusta, les encanta decir que ellos promueven literal, la democracia, pero con características chinas. Esa burla intelectual de a cualquier institución occidental que quieren torcerla, le ponen características chinas. Socialismo con características chinas. Nada, el socialismo es socialismo sí o no. Es decir, es ese producto marxista que ha quedado desacreditado ante la evidencia de que genera regímenes que ahogan la libertad y que son económicamente ineficientes, y ya está. No hace falta liarse, ¿no? Entonces, voy acabando. Con los políticos chinos así, si nosotros no cumplimos nuestro deber, nosotros, están incluidos, porque yo soy un poco presente, pero todo el pasado, el futuro son ustedes, no soy yo.
no cumplimos con conocerles para contenerles. A mí me parece que China va a destruir nuestros valores, esos valores que les he comentado al principio. Va a destruir la civilización occidental. Es más, creo que acabaremos desapareciendo, y ese totalitarismo del Partido Comunista Chino nos impondrá su manera de ver el mundo. Así que no sé si queda clara la respuesta a la pregunta que hacen aquí los pipis de la Universidad de Navarra, con lo que he dicho. Dirán ustedes, pues no queda clara porque no nos has explicado todavía eso. Bueno, entonces voy a acabar diciendo, una vez que he explicado lo que a mí me parece que es China, diciendo que creo que China no será, al menos yo no lo veré, no será el líder mundial, no accederá a eso por varios motivos. Les voy a decir que, bajo mi punto de vista de economista, sin seguridad no hay libertad, dijo aquí una vez un coronel que hoy es teniente general. Y dije, pues entonces mi coronel, ¿no? Sin recursos no hay seguridad, y sin seguridad es verdad que no hay libertad, ¿no? Yo creo que China, para sacar adelante ese plan de superar a Estados Unidos, necesita muchos recursos, y creo que no tienen capacidad para conseguir esos recursos y además al mismo tiempo superar a Estados Unidos. Más o menos lo tengo claro, ¿no? No solo es una cuestión de recursos, creo que el liderazgo, en una de las clases con el PPI el año pasado vimos un documento sobre el liderazgo en el ejército chino, cómo se componía ese liderazgo, creo que tampoco lo pueden conseguir. Y luego además hay una cosa, un contrapoder. Estados Unidos está absolutamente determinado a no consentir que China le adelante, que es lo que hacemos en las empresas, no consentir que el competidor te adelante, y en este caso más, ¿no? Y luego además, podría decirles otras 50.000 cosas, pero me voy a callar ya. Estados Unidos tiene un factor, un elemento, una herramienta que ya la está utilizando severamente, que es el dólar. Esa moneda solo se hace en China. En Estados Unidos. Solo se hace en Estados Unidos. Y luego me viene alguno con la deuda, tal, pues se lo explico más tarde, ¿no? Entonces, si eso lo juntas con la corrupción que tienen los chinos, sinceramente no lo veo. Ya está. Gracias. Muchas gracias. Te han sobrado 40 segundos, lo cual es de agradecer. Pues nada, Josep, te toca a ti. Muy bien, pues haremos un enfoque más de política exterior y de seguridad y defensa, pero bueno, enfocado también a responder a la pregunta que nos ha traído hasta aquí. Yo, para empezar, y antes de hablar de China, diría que en lógica sistémica, no sé si China será el próximo hegemón mundial, sí que sé que Estados Unidos ya no es un hegemón. No veo ningún autor por ahí, ni siquiera norteamericano, que diga que lo es. Veo unos cuantos, leo, que dicen que no lo es, tanto de derechas como de izquierdas. Cuando Mearsheimer y Wallerstein se ponen de acuerdo, algo de verdad hay en ello. Ambos tienen un concepto de hegemonía. Mearsheimer hace años que dice que su país, Estados Unidos, no es un hegemón mundial, que ya no es el hegemón mundial. Y Wallerstein hace más años todavía que dice lo mismo, por diferentes motivos. El primero, geopolítico y militar, y el segundo, motivos de tipo económico. Por tanto, creo que Estados Unidos es una potencia que sí está en decadencia, a pesar de... Bueno, China tendrá otros problemas, en decadencia no está. Tiene un ascenso complicado, quizá, por lo que ha comentado Íñigo, pero Estados Unidos creo que lo tiene muy complicado para mantener estas posiciones, incluso militarmente, que es lo que le queda mayormente, pero no van a dar más de sí. Voy a ir comentando cosas sobre la estrategia china, que por supuesto es a largo plazo. Es la ventaja que tienen, que planifican a 30 y 40 años vista, no a 3 años vista, en función de las elecciones. ¿Sí? Acércate un poco más. Sí, vale. Y al final yo creo que la mejor manera de comprender lo que están haciendo los chinos, lo digo con una metáfora intencionada y fácil, es que han hecho ingeniería invertida o inversa, incluso en materia geopolítica.
China está haciendo exactamente lo mismo desde hace 30 años que hicieron los Estados Unidos en su época dorada hace un siglo. La conquista del oeste chino y una doctrina Monroe en los mares de China. Exactamente lo mismo. En vez de los sioux y demás, tenemos a los uigures y a los tibetanos, porque la ruta de la seda en su fase o en su parte terrestre pasa por ahí para conectar con Kazajstán y con Rusia y con Europa. Esto en cuanto a tierra, y también lo hace metiendo el ferrocarril allí. Exactamente lo mismo. La conquista de su oeste. Y luego lo mismo, doctrina Monroe, que lo he visto en Mearsheimer, lo he visto en uno de los principales expertos españoles, Julio Ríos. Es decir, es ya bastante reconocida esta tesis, casi más que hipótesis, por la cantidad de gente que la avala. Su pretensión es, bueno, ellos han visto y se sienten rodeados estratégicamente por Estados Unidos. Lo demás no cuenta, la Unión Europea no existe a nivel de defensa directamente, y la OTAN pues es nada, es el testaferro de Estados Unidos y sin ellos no es nada. Entonces, las bases que tiene Washington está claro que están para presionar a China geopolíticamente. A pesar de dimes y diretes, ratifica su presencia en Filipinas. Okinawa es una base fundamental y luego está presente en Singapur, aunque en Singapur hay más países también. Por ejemplo, India. Pero esto lo entienden los chinos como un intento de bloqueo en potencia de sus salidas al mar, mares de China. Porque básicamente China produce de todo, incluyendo gas natural y petróleo, pero no suficiente. Por tanto, tiene que importar, y lo importa por ahí, no solo, pero principalmente por el estrecho de Malaca. Ahora menos con la guerra de Ucrania, han potenciado los oleoductos y gasoductos terrestres que conectan Kazajstán y Rusia con China, pero normalmente por el estrecho de Malaca. Por tanto, es fundamental como cordón umbilical conseguir que eso sea un paso franco para los buques chinos y luego, evidentemente, para pagar ese petróleo y ese gas tienen que vender productos manufacturados en buques portacontenedores, con que, como dice Mahan, o Mahan dicen los americanos, es el medio más barato para poder transportar lo que produces. Por tanto, la ruta marítima de la seda también pasa por el estrecho de Malaca, Bab el Mandeb, por cierto, ahora tenemos lío, Canal de Suez, Gibraltar y hasta los terminales de Rotterdam y Amberes, fundamentalmente, con paradas intermedias. El Pireo, Valencia es un puerto chino de la empresa COSCO, Valencia es chino y punto, aunque esté en el mapa español, es chino, y esto es algo que debería hacernos reflexionar, porque esto es poder de China, democráticos o no. Y aquí le reímos las gracias, por supuesto, a China, aquí y en cualquier parte del mundo. Este es el tema. Por tanto, la idea es limpiar de presencia estadounidense y extranjera, doctrina Monroe, que era América para los americanos, es decir, América para Estados Unidos, Asia para los asiáticos, es decir, Asia para China. Y están intentando expulsar de ahí a los Estados Unidos, no necesariamente por la vía militar. La estrategia que siguen es en zona gris, que es un concepto que explicarlo, para los que no lo sepan, llevaría algo de tiempo, pero simplificando mucho, se trata de buscar fines similares a los de una guerra, pero por medios que no lleguen a cruzar el umbral de lo que sería una guerra. Por ejemplo, en las islas Senkaku, que son administradas por Japón, presiones de todo tipo para que Japón finalmente se desentienda, para que Japón asuma que es insostenible su presencia allí. Bueno, veremos lo que ocurre, pero ha habido incidentes que, si conviene en el debate o en las preguntas yo los plantearía, que han demostrado que Estados Unidos es muy débil allí. Cuando China ha presionado, Japón ha aguantado y Washington no. Me refiero a zonas de identificación aérea. Es una muestra más de la brutal debilidad de Estados Unidos cada vez más. Japón aguanta y dice, mis aviones no cederán a la presión china y no se identificarán. Washington dice, los míos sí. Krauthammer, que es uno de los realistas de Estados Unidos actuales, dijo, es el principio del fin de nuestra presencia porque cuando vean los países de Asia que no estamos dispuestos a hacer lo que sea por mantener su soberanía contra China, van a jugar al bandwagoning, caballo ganador, que es China. Krauthammer, Estados Unidos. Entonces, hay un plan trazado con tiempo por parte de China para expulsar a Estados Unidos de allí, están en camino, están en ello, por vías que no sean la militar de momento. Luego haré una reflexión en el campo estrictamente militar, sin agobiar en cuanto a datos ni tecnicismos, pero haré una que será muy sencilla y será muy rápida. Y luego, no solo es defender, que lo es fundamentalmente, la ruta del estrecho de Malaca, por importaciones y exportaciones por vía marítima propias, sino que el imperio chino, porque hay que hablar de esto, está llegando a muchos países de África, está todo calculado, y de América Latina. En África ha penetrado por 3 sitios. Argelia y Marruecos, Angola, también Tanzania, pero en esta zona Angola, Guinea Ecuatorial, Argelia y Marruecos, y en
Y en el este, sobre todo, Djibouti es una anécdota, es lo de menos. Lo importante es Etiopía. Ha penetrado por Etiopía. Y el objetivo es converger hacia el centro de África. ¿Y dónde está Estados Unidos? No está. En África no está. No está. Punto. Sus empresas se van. No hay más. Su economía no da más de sí. La China sí. Y en América Latina 3/4 de lo mismo. El principal inversor sigue siendo Estados Unidos, claro. España está estancadísima. 18.000 millones de hace años. No, China es la que está avanzando más en América Latina. Por Mercosur hace años, también por Perú, ahora están construyendo un puerto muy importante a 70 kilómetros de El Callao, cerca de Lima, en Perú, y Washington está alertada porque piensa que podría ser una base naval. De momento no lo será, como Djibouti, de momento no, al final lo será. Por tanto, se están metiendo, ya tiene bases de radares en Cuba, de seguimiento de satélites en Argentina, China. Por tanto, yo creo que hay un plan trazado con mucho tiempo, muy sabio, digamos, desde el punto de vista geopolítico, que abarca el planeta. Los mares de China son la primera etapa, pero la pretensión final es dominar el mundo, económicamente, a poder ser económicamente. No está especialmente interesada en que estalle la guerra, pero se prepara para ello. Cuando yo empezaba a trabajar estos temas, siendo bastante crío, me sorprendía que un país tan grande como China tuviera una marina de guerra puramente costera. Tenía, no decenas, no, centenares de patrulleros, buques pequeñitos, sin apenas utilidad militar, y submarinos pequeños costeros. Ahora ha cambiado todo. Construye portaaviones de gran tamaño, ya muy similares a los de Estados Unidos, incluso nucleares. Construye una flota anfibia. Anfibia significa con capacidad de proyección de fuerzas, desembarco en países ajenos, con buques también de tipos, tamaños y prestaciones similares a los de Estados Unidos. Claro, Washington apoya su poder militar sobre todo en esto, capacidad de proyección de fuerzas, 12 portaaviones nucleares. Vale, yo planteo económicamente lo siguiente, un portaaviones aguanta 30 años, 35 años. Cuando estos vayan dándose de baja, ¿podrá sustituirlos uno por uno? Apuesto a que no, pero puedo perder la apuesta, apuesto con quien sea que no. Dentro de 30 años China tendrá 12 y los americanos 4. Cambiarán las tornas directamente. ¿Y entonces qué pasará? ¿No son democráticos? No son democráticos. Ya, de todas formas, han salido cosas por aquí, que no es un país fiable, bueno, porque además las reglas del libre comercio dicen que las aceptan, pero no. Y Adam Smith con la Navigation Act, ¿qué hizo? Nuestro padre del mercado, cargarse al mercado con proteccionismos más allá de las aduanas. Para cargarse a la marina mercante holandesa, siglo XVII, bueno, lo avaló, la riqueza de las naciones avaló eso, que es una ley anterior, el padre del liberalismo avalando la Navigation Act, que es una barrera para que Holanda se hunda económicamente, porque creemos en reglas, claro. Y abortos lo mismo, 10 millones de abortos, ya, pero ¿a qué paso vamos en Occidente? ¿Hacia dónde se dirige Occidente? ¿Hacia dónde vamos con el aborto? ¿Será muy diferente a China? ¿O solo será más hipócrita? ¿Y Estados Unidos? Es decir, yo creo que algunas debilidades, no es que no lo sean, es que decimos, China va a hundir a Occidente, nos hundiremos solos, no hace falta que nos hundamos con China, nos hundiremos nosotros solitos. Y es un tema de teoría de sistemas. Estados Unidos ya no es hegemón, cuando nos hundamos solos, porque estamos por el camino de hundirnos, ¿qué quedará? Quedará el campo expedito para que venga cualquiera, pero cualquiera no se inventa, cualquiera podría ser China tranquilamente, porque ya están aquí. El Pireo es chino, Valencia es chino, Bilbao es chino. En Argelia se inventan el puerto de Cherchell a partir de un puerto de cabotaje. Todo es chino. Pero ¿por qué Argelia firma un acuerdo estratégico con China? ¿Por qué Marruecos, aliado de Estados Unidos? Sí, hombre, sí. Salvo en este tema. Mohamed y Xi Jinping firman en el 2016 un acuerdo estratégico para que China invierta en la zona de Tánger en un hub empresarial que dará al menos 100.000 puestos de trabajo. 90% trabajadores marroquíes, porque vio a Marruecos lo que pasó con Argelia, que se ha inundado de trabajadores chinos. Muy bien. El tema no es este, el tema es dónde está Estados Unidos. ¿Dónde están los países europeos? ¿Dónde están nuestras empresas? ¿Por qué no copan el mercado marroquí? Que es lo que fabricaban coches de Citroën, de Peugeot, de marcas francesas de toda la vida. Y ahora van a fabricar Kamaz rusos, gas rusos, helicópteros Kamov rusos en Marruecos. Digo en Marruecos, no en Etiopía, que también Etiopía es un país ortodoxo en manos de China, económicamente hablando, y de India. BRICS, OCS, es un hecho. Por tanto, yo insisto, tengo claro que Estados Unidos ya no es una hegemonía en ningún sentido, ni siquiera militar, según Mearsheimer.
no puede imponerse a nadie militarmente. A nadie sí, puede imponerse a los hutíes con un poco de suerte. Crucemos los dedos. Pero no a China. China podría ganar una guerra contra Estados Unidos. No digo que le interese, porque le basta hundir 2 portaaviones en 15 días y tienen las armas para hacerlo. Hunden 2 portaaviones en 15 días y se acabó la guerra. Esto es Occidente. ¿Dónde están nuestros valores? En algún armario. En China lo saben, no van a provocar nada quizá, aunque el momento de hacerlo sería pronto. Ya no tenemos ni municiones, gracias a la guerra de Ucrania no tenemos municiones. ¿Con qué ayudaríamos a Taiwán? No digo que le interese invadirlo, pero si lo piensan hacer será pronto, porque no tenemos con qué ayudar a Taiwán. Somos tan potentes económicamente y militarmente que no tenemos con qué ayudar. Ellos lo saben, toman nota evidentemente. Yo creo que es un plan y una red pues que la ventaja que tienen, como decía, es que ha sido previsto con muchísimo tiempo de antelación. Los tentáculos les falla la ideología, ¿de acuerdo? Mi única esperanza sería que tuvieran razón, que seguramente tienen, Acemoglu y Robinson, ¿no? ¿Por qué fracasan los países? Si China no se abre más, que en parte lo hace, a reglas de mercado, porque buena parte de su economía está en manos privadas en la actualidad, pero todavía más, pues lo puede tener complicado en el futuro. Pero China, lo que veo es que ha visto lo que ha pasado antes con la Unión Soviética, ha tomado nota y, por tanto, va a flexibilizar con mucha lentitud para evitar que aparezca una glasnost, una perestroika y que aquello se vaya al traste. Saben lo que pasó en la URSS y no quieren que les pase lo mismo. Y serán dúctiles en ese sentido, seguro. Y, por tanto, irán flexibilizando, entiendo, precisamente porque planifican, porque lo miran fríamente y lo hacen con tiempo, para ir encajando conceptos occidentales que les sean útiles. Y luego mentirán, por supuesto, aquello no es socialismo ni comunismo, claro que no, y democracia, por supuesto que no, pero no solo su problema. Aquí, yo soy politólogo, democracias orgánicas, democracias populares hemos tenido, todo el mundo ha sido democrático siempre. Es decir, este juego, no solo de China, lo hemos jugado en España, lo hemos jugado en cualquier país de Europa. Democracias orgánicas, democracias populares, ¿y qué? China hace lo mismo, ¿quién se lo cree? Yo no. Pero tampoco creo que sea la variable decisiva. Entonces, como es un tema sistémico y como Estados Unidos cotiza a la baja, geopolíticamente, y muy a la baja, evidentemente tratarán de hacerse los fuertes, pero vemos lo que son. No disuadieron a Rusia en Ucrania, no disuaden a nadie en Gaza, no disuaden a nadie en el Mar Rojo, no disuaden a nadie. No llegan. ¿Cuántas veces en África ha tenido que aparecer China para resolver algo? A su manera, sí. Y mi sensación es que ahora mismo, aunque China, creo que la única opción que tiene Occidente contra China, algunos lo sabrán por otras conferencias o clases, es que paradójicamente Estados Unidos pacte con Rusia por un tema de equilibrio de poder. Los valores en geopolítica cuentan muy poco. Ustedes pueden creer lo contrario, allá ustedes. Entonces, de hecho, Dugin no quiere que pacten los rusos con Estados Unidos, porque cree que Occidente es demasiado decadente. Pero sería la única opción, porque Rusia y China tienen grandes problemas, entre ellos fronterizos fundamentalmente en Siberia, y hay recursos en juego. Recursos importantes, tierras raras, petróleo, gas natural, agua potable. Por tanto, ahí podrían enfrentarse y habría un problema gordo para China también, no porque no pueda con Rusia, porque tendría que jugar con diferentes países en contra suyo. Pero el mundo nos ha llevado a lo contrario. En Occidente somos tan listos, obviamente es un sarcasmo, que hemos arrojado a Rusia a los brazos de China. Lo estamos consiguiendo, todavía a día de hoy, marzo del 2024, hemos arrojado a Rusia en los brazos de China. La cosa está así. India cada vez más cerca de China. ¿Tiene problemas fronterizos? Sí. ¿Y qué? Nos ven como un problema nosotros. Y China no pone la retórica, la pone Dugin la retórica. China pone el dinero y en África les funciona. Rusia con la idea y China con la pasta. Les funciona bien. Es que el problema es que no somos competitivos. Bueno, no, puedo cortar y damos paso al debate. El problema es que no somos competitivos. Lo escuchaba el otro día también de gente de Alemania, que Alemania hasta no hace mucho vendía coches a China todavía, porque por lo visto, gente de la clase media china, ya son 400 millones, pues era muy chic comprarse un BMW o un Mercedes. Pero ya se está acabando hasta eso. Alemania ya no vende nada. Ni a los alemanes vende.
Ya compran coches chinos si pueden. Entonces, nosotros que creemos en regla, evitaremos que lleguen los coches eléctricos chinos, claro. Nosotros sí lo haremos esto. Con leyes antimercado evitaremos que lleguen los coches chinos a Europa porque hunden nuestras empresas. Pero entonces diremos que ellos son los que están contra el mercado. China creo que es el país que más apuesta por la globalización ahora. Por la cuenta que le trae, porque es el más competitivo. Es tan sencillo como eso. El Imperio Británico tuvo claros y oscuros. Cuando la economía iba bien, era un imperio que favorecía la apertura económica. Cuando la suya no iba bien, se cerraba y era proteccionista. El proteccionismo es una herramienta, no es una ideología. Las grandes potencias lo emplean a discreción, depende del momento en el que están. La que lo emplea es porque no es competitiva y está débil. Y ahora China económicamente lo tiene bastante bien y el tema era, sí, pero no alcanzarán nuestras capacidades tecnológicas. Falso. Se dice eso y al cabo de 4 días nos adelantan en tecnología de última generación. El 5G o lo que haga falta. Velocidad de procesamiento de datos. Y ya no cuento nada porque extrapola un poco esto de la carrera del espacio. China se apresta a quedarse en la Luna para colonizar Marte, para buscar agua potable de momento. Van un poco por delante. No solo tienen plan para el planeta Tierra, sino más allá del planeta Tierra. Insisto, sé que tienen muchos problemas. Lo que ocurre es que veo que nosotros tenemos los mismos. Solo que nosotros nos queremos vender como gente que sí que cree en el libre comercio, que sí que cree en el derecho a la vida. Bueno, yo sí que creo, pero... Entonces, ¿a quién daremos lecciones nosotros? ¿A quién daremos lecciones? De hecho, China se la pegó con el aborto y, por tanto, igual que Rusia. Rusia actualmente no es un país abortista, es un país antiabortista. Hombre, las inercias siguen. Después de 70 años de abortismo, pues habrá gente que siga con ese chip en la cabeza. Pero Rusia combate el aborto ahora. China también. Entonces, pasa que hay 1.400 millones de chinos. ¿Qué porcentaje de abortistas? Si tuviéramos eso en Europa estaríamos contentos en porcentaje. Habría que estudiar el porcentaje de mujeres abortistas en Europa y Estados Unidos, igual estamos por encima de China. Me refiero a la mentalidad. Por tanto, yo, digamos, no soy tan optimista. Al contrario, creo que China podría ser la próxima potencia mundial, a poco que se lean Acemoglu y Robinson y hagan algunos retoques para evitar que pase lo que pasa si no te abres a una lógica más de una economía inclusiva, menos extractiva, más de mercado, más de protección de patentes y demás. Pero lo tienen en sus manos. El tema que es que nosotros ya no lo tenemos en nuestras manos. Ellos tienen opciones, nosotros creo que las estamos perdiendo todas, como Occidente. Gracias. ¿Te parece que pasemos Bueno, muchas gracias a los dos. Y bueno, pues pasamos a preguntar. Entonces, están por ahí Inés y Blanca. Entonces, si quieres tú primero, que has levantado la mano. Buenas. Yo quería preguntar sobre el cierto problema en China ahora mismo con la presidencia de Xi Jinping como presidente, que eso se supone que tienen solo 2 candidaturas, por así decirlo, no son candidaturas, y ahora se está intentando pues extender esa candidatura y seguir como presidente de la República Popular, y estaba habiendo cierta pique, enfrentamiento dentro del partido. ¿Creen que esto se solucionará y pues, será un momento de tensión sin más, o llegará a algo pues controvertido que pueda afectar al país? Gracias. Si quieres, Íñigo. De lo que yo sé de eso, en China siempre ha habido un partido que es el Partido Comunista Chino y hasta otros 8 partidos que llevan desde los años 50 del siglo pasado participando en las elecciones municipales, pero es todo lo mismo. Entonces eso que dice usted seguramente se resolverá con una purga conveniente y entonces dejará de existir el problema y no habrá más rencillas. Ya está. Pero de vez en cuando surgen. La gente por lo general no sabe que en China hay más de 10.000 conflictos entre ellos, de 10.000 conflictos, huelgas incluidas, al año.
Entonces, claro que surgen problemas, pero no dejaremos de ver a Xi Jinping por ahí, salvo que él crea que no tiene que estar o lo purgue otro grupo, que no lo veo ahora mismo. Muy bien, me parece que había una pregunta, Blanca. Sí. Me gustaría preguntarles sobre los recursos que ustedes creen que China necesita conquistar o que obstaculizan la proclamación de China como potencia hegemónica en el medio plazo. Yo. Si quieres tú primero y después Vale. igual, Josep. Yo creo que eso va ligado al poder económico que China no tiene. No quiero contradecir al profesor Baqués, pero vamos, Estados Unidos no está en declive, al menos económico. Simplemente si yo a ustedes les digo 53.000 y le pongo millones, les estoy queriendo decir que esos son los beneficios del IBEX 35 el año pasado, de todas las empresas. Y si a ustedes les digo 36.500 millones, eso es el beneficio de Chevron el año pasado, una sola empresa. Y si a ustedes les digo 9,7 billones de dólares, ese es el valor de capitalización bursátil de las 5 tecnológicas más importantes de Estados Unidos, es decir, con una mayoría apabullante sobre cualquiera, que tienen más valor esas 5 tecnológicas que las 3 bolsas europeas juntas de Londres, París y Frankfurt. Entonces, hay unos recursos económicos. Yo entiendo muchas veces que los geo, que están en las relaciones internacionales, en lo militar, no acabamos de descender a los asuntos económicos, pero esos recursos son apabullantes para hacer de todo. Es decir, simplemente China ahora mismo tiene un único problema, bueno, tiene muchos, ¿no? Pero uno que es enorme, que lo van a tener que tapar con deuda pública, que no la declaran por su falta de transparencia, que son los 300.000 millones que debe Evergrande al pueblo chino, que no va a caer Evergrande porque si no se quedarían sin sus recursos aproximadamente 250 millones de chinos que han puesto el dinero para comprarse un piso y no tienen ni el piso ni el dinero, ¿no? O sea, con este tipo de datos económicos, o sea, podríamos estar haciendo un curso entero de cuáles son esas diferencias. Y eso dices, bueno, pues ¿y para qué sirve? Bueno, pues sirve para pagar impuestos, para construir esa ruta de la seda, o para construir buques, o para construir, yo no sé si dentro de 30 años habrá unos portaaviones, otros, no tengo ni idea, tampoco alcanzo a saber cómo será. Pero lo que son los recursos ahora, incluso el propio petróleo, que el mayor exportador del mundo de petróleo es Estados Unidos desde el año 2020, lo modifican a su antojo y manejan la moneda a su antojo y generan una crisis a su antojo, cuando quieren, como quieren. La última caída de la bolsa de Shenzhen parece que no ha sido por una desconfianza de algunos inversores, sino que esos inversores les han retirado acuerdos en Estados Unidos y eso ha hecho que pierdan posiciones en esa bolsa. Es decir, yo los manejos que veo, sobre todo en el mundo financiero y empresarial, ese manejo de recursos económicos es de un dominio apabullante de Estados Unidos. Luego, ¿qué harán, qué no harán? O cómo lo gestionarán, o si nos ayudarán a los mojigatos europeos o no, eso es otro cantar. Pero los recursos, yo me refiero a esos recursos. No estoy hablando de capacidades militares porque no las sé, pero lo que se refiere a recursos económicos, empresas, financieros, tecnología también. Y luego hay un recurso muy importante que está en Taiwán, que habitualmente no se dice, que son la fabricación de chips. Supongo que ustedes están al tanto de que en diciembre Taiwán en silencio les ha subido un 25% los aranceles a los chinos. Y no se han inmutado. Y los chinos han tragado, y han tragado porque de momento no tienen ese control tecnológico. Y luego hay una cosa que nosotros tenemos, al menos la gente de las empresas y de la economía, tenemos muy en cuenta, que se llama el reshoring. El reshoring es la relocalización de recursos. El otro día al profesor, bueno, hace unos días, Cristóbal
le decía, ¿sabes que el reshoring, esa repatriación de recursos de China a México por parte de empresarios estadounidenses a México, sobre todo al norte, supone ya 84.000 millones de dólares? Desde el año 1998, en el año 2024, es la primera vez que decrece la inversión extranjera directa en Estados Unidos. Es decir, y algunos economistas nos lo tomamos como algo muy serio, que la cadena de suministro se está relocalizando. Hace poco, en una feria, el domingo día 3, estábamos en Alemania y fuimos incapaces, los que estábamos allí, de encontrar un solo ejemplo que no haya salido de China nuestra propia empresa, otras muchas, ni uno, relocalizando producciones en la Unión Europea, allí donde se puede, en Turquía. Entonces, yo no soy nada optimista con la evolución económica de China, todo lo contrario, es una fuga de recursos constante. Y luego China, por mucho que tenga los coches eléctricos, que por cierto la empresa de Evergrande lleva perdiendo 30.000 millones, la que fabrica coches eléctricos, así como BYD va mejorando, se va a acabar quedando siendo la única. Estos otros pierden 30.000 millones. Es decir, entonces, no acabo de ver de dónde van a sacar los recursos. Y luego, lo último que digo ya, dentro de estos recursos, los recursos tecnológicos, cualquiera que trabajemos con China, sabemos que son unos fabricantes de tecnologías medias, que para cuando uno necesita comprar fuera alta tecnología, por ejemplo, nos tenemos que ir a Corea del Sur, para el mismo tipo de producto, porque China no lo tiene, porque no llega. Sí, pues recursos. Ha sido un país bastante bien tratado por la naturaleza. Tiene millones de toneladas de tierras raras, por ejemplo, que son fundamentales para las economías también occidentales. En Occidente tenemos muchas carencias al respecto. China creo que tiene 44 millones de toneladas, una barbaridad. En Turquía encontramos 700 millones de reservas y Turquía, por lo demás, que tiene una en Occidente y otro quién sabe dónde, pues en los BRICS quizá, probablemente, y nos alegramos. Hay una diferencia brutal y yo, por ejemplo, soy muy escéptico con el tema del petróleo y el gas que viene del fracking. Esto sí se acaba. Yo sé que hace 30 años que decimos que se acaba y no se acaba. Lo del fracking es mucho más frágil. No van a tener, digamos, mucho más recorrido teniendo en cuenta las necesidades que hay. Y en cuanto a las fluctuaciones del precio del gas, lo mismo. Creo que Rusia, aliada con la ex aliada de Estados Unidos de Arabia Saudita, ahora más bien cercana a la propia Rusia y a China, por cierto, esos son los temas, son los que manejan los precios para no perjudicar mucho a Rusia o para fastidiar a Occidente, que estamos muy fastidiados al respecto. Es una de las claves de por qué Alemania se ha hundido, porque las fuentes de energía son mucho más caras debido a la guerra de Ucrania y a las sanciones que tan inteligentemente hemos aplicado desde Occidente. De nuevo, el sarcasmo creo que es evidente. Por tanto, tiene muchos recursos fundamentales para que la economía y también las nuevas tecnologías fluyan, tierras raras, por ejemplo, y además, como digo, se han posicionado en todo el mundo con un modelo neocolonial. Yo no digo que China no sea un imperio, lo es, y utiliza técnicas neocoloniales. En América Latina lo mismo. El modelo de siempre: extraigo materias primas y fuentes de energía baratas, el cobre de Chile y de Perú, el hierro de Brasil, yo lo convierto en un producto manufacturado y vendo con valor añadido. Y consigo una balanza comercial favorable. Siempre empiezan igual, con cualquier país latinoamericano, en México lo saben bien ya, empiezan con balanzas comerciales favorables al país local que sea. Y al cabo de pocos años, la balanza comercial da un vuelco y es favorable a China. En toda Latinoamérica es así. Y bueno, y en África acaba siendo lo mismo. Yo lo que digo es que se están metiendo en todas partes y no veo que su alternativa ha dejado de estar en esos mismos solares, invirtiendo para conseguir materias primas y fuentes de energía baratas y colocando su producto manufacturado. Está haciendo lo que hicieron las grandes potencias para ser imperios. Está haciendo exactamente lo mismo, lleva años ya haciéndolo y le está saliendo bien y nadie lo frena. No lo pueden frenar nadie. Les pongo un ejemplo que es brutal. Sí que es un poco militar, pero lo entiende todo el mundo. Djibouti.
Había una base de Estados Unidos, Camp Lemonnier, ex base de la Legión Extranjera Francesa. China mete una base militar a 4 kilómetros, 15 minutos a pie. ¿Y qué hace Washington? Por supuesto, nada. Le meten una base a 4 kilómetros, a 15 minutos a pie, cuando ya estaba la americana. ¿Y qué hacen en Washington? Por supuesto, a callar. Por supuesto, nada. Djibouti, entrada del Mar Rojo. No es nada, ¿verdad? ¿Pero quién se lleva el negocio en Etiopía? Addis Abeba es una capital, digamos, que está en auge económicamente. Hay un hub empresarial brutal. 475 kilómetros de ferrocarril construidos, como no, por China. Djibouti, Addis Abeba. ¿Quién media en la zona? ¿Quién tiene la fama de resolver conflictos? La ONU. China. Eritrea e Etiopía. Guerra entre ellos, porque Etiopía pierde la salida al mar. ¿Qué hace China? Darle un puerto a Etiopía llamado Djibouti. Se acabó el conflicto entre Eritrea y Etiopía. ¿Quién lo resuelve? ¿La ONU? No. ¿Estados Unidos? No. China. Esto en el mundo se sabe. No podemos hacer oídos sordos a esto. No podemos ser los únicos que no nos enteramos de esto. Por tanto, tiene recursos diplomáticos, tiene recursos, fuentes de energía, materias primas, muchísimos, y los que no tiene los ha conseguido en América Latina y en África con el modelo, como digo, neocolonial de toda la vida. Compro barato eso, lo manufacturo en casa y vendo caro, productos con valor añadido. Genial, es lo que hemos hecho siempre los países que creemos en reglas, ellos hacen lo mismo. Han aprendido mucho, insisto, utilizan la ingeniería inversa hasta para los planes geopolíticos, les ha salido bien, les está saliendo bien y no hay quien los pare. No veo cómo se les puede parar. Veo esta esperanza que nos da Íñigo de igual se la pegan porque hay cosas que no terminan de... Pues igual se la pegan. Se habla mucho de la burbuja inmobiliaria, hace años que se habla de ello. ¿Y qué pasaría si reventara aquello? Pues yo creo que tienen tanto empuje que pasaría como Washington, Estados Unidos en el año 29. Nada. Bueno, sí pasaría durante 10 años o 5. Pero el empuje es tal que luego reflotarían eso. Con lo que sea, con economía de guerra, que es como se levanta luego Estados Unidos, con economía de guerra. Pues perfecto. Bueno, perfecto no, pero es una alternativa, que seguramente tirarían de esa. Entonces yo soy moderadamente pesimista en relación con China y absolutamente pesimista en relación con Estados Unidos. Y con Europa ya sabéis, no creo que exista. Bueno, geográficamente sí, aunque no sé tampoco dónde empiezan y dónde terminan. Europa no es nadie. Y iremos a peor. Con nuestros valores, la fe que se perdió por el camino, el derecho romano, y la razón ilustrada sí, el racionalismo. Ya, pero veremos lo que da de sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, perdón. Lucía. Yo quería preguntar, ahí está hablando de Estados Unidos todo el rato, y mi pregunta es, si Europa consiguiese la autonomía estratégica de la que iban hablando en 2021, el de-risking que todos conocemos, ¿qué impacto, si alguno, tendría esto en las posibilidades de China de ser potencia mundial? Cut the dependency de China, de toda la Unión Europea. A ver, es que la autonomía estratégica no se predica respecto a China, se predica respecto a Estados Unidos. Sí, sí. Porque en la Unión Europea hablan de todo. O sea, digo, quieren cortar la dependencia también con China. O sea, digo, es algo que dicen. No, a ver, Europa estratégicamente depende, que es lo que van a cortar, de Estados Unidos. Estratégicamente, bueno, somos consumidores de la seguridad que produce Estados Unidos. Y Estados Unidos no querrá que vayamos por ese camino. No nos va a dejar, nunca lo ha hecho. Lo que pasa es que lo hace sutilmente. Por ejemplo, no sé si les suenan a los que se van de Europa, de los recuerdos Berlín y Berlín Plus, años 90, era eso. ¿Os les suenan las 3D de Madeleine Albright? Las 3Ds, no de coupling entre ellas. Estados Unidos. Nada de que Europa tenga autonomía estratégica. Washington. Brzezinski dice que somos un protectorado suyo, que somos vasallos suyos. Brzezinski, no el chino, no el ruso, Brzezinski, asesor de presidentes, el gran tablero mundial, 1997. Europa es un protectorado de Estados Unidos. Se predica la autonomía en relación con Washington. Y Washington no dejará. No dejará que la tengamos. Querrá que seamos siendo un protectorado suyo. Bueno, me da igual serlo o no serlo. Sé que estoy atado a un muerto viviente. Que si se hunde me voy al fondo con él. Y lo peor de todo es que si se le cruzan los cables a Estados Unidos, lo peor de todo es que las fragatas mejores que tenemos F-100 ya han hecho maniobras con portaaviones americanos en aguas de los mares de China.
porque no tienen tampoco ya suficiente para una guerra a gran escala con varios. Ellos decían, podemos sostener 2 guerras a la vez en escenarios diferentes. Eso era hace 30 años. Bueno, y las perdieron también, Afganistán e Irak. Y las perdieron también. Ahora ya tienen de aliados. Lo peor de todo es que tengamos que ir a defender no sé qué en las aguas de los mares de China para proteger un portaaviones de Estados Unidos, con fragatas que no tenemos ni misiles para equiparlas. Eso sí son buenas. China tampoco tiene ese problema. Ahora por la cantidad, que es importante, como se ha visto en la guerra de Ucrania. Ellos sí tienen municiones a punta pala. Nosotros no. ¿No las podemos pagar? Pues será que sí. Financieramente veo que sí que las podemos pagar, pero no las tenemos. Las podemos pagar, pero no las tenemos. Ellos no pueden, pero las tienen. Pero la autonomía se predica respecto de Estados Unidos. Sí, porque en Europa, esto hace años que hay gente que tiene la sensación de que nos mandan demasiado desde Washington. Seguramente es verdad, pero ¿qué hacemos para que no sea así? Pues ahora se les ocurre, por fin vamos a eso. ¿Pero que te va a dejar Washington eso? No. No, porque saben que esa autonomía es la que nos llevaría a darle la mano a quien sea, quizá a China, por motivos económicos. El día que seamos autónomos, vete a saber lo que sale de allí. Ah, claro, porque la pela es la pela. El día que seamos autónomos. Bueno, a ver, es que es Italia. Italia estaba en la ruta de la seda y sigue estándolo. Lo que pasa es que formalmente Biden le dice a Meloni, tienes que salirte de ahí. Meloni dice, vale, me salgo formalmente y luego sigo dentro, claro. Hombre, Génova y Venecia son puertos en manos chinas también, siguen estándolo. Biden dice, Meloni, tienes que salirte de ahí, vale, dejo de firmar, me salgo formalmente, es lo que ha pasado, pero dejo de tener relaciones con China, hombre, ni de broma. Italia, ¿por qué? Se va a hundir. Respuesta, Biden, ¿qué inversión me aportas tú cuando yo deje China? ¿Puedes sustituir la inversión china en Italia? No, claro que no. ¿Cómo que claro que no? Pues sigo con China. Va así. Imagínate que nos pide Biden que echemos a los chinos de Valencia y de Bilbao y de Algeciras y de Barcelona. Vale, pues yo le diría, ok, ¿qué aportas tú a cambio? A buen precio, ¿eh? ¿Qué aportas tú? ¿Sustituyes las inversiones chinas? No, que no puedo. Entonces, ¿qué me pides? Cuidado con la autonomía estratégica, pero tranquila que no la habrá. Es un bluff. Es un bluff. Llevamos 30 años hablando de eso, no habrá nunca autonomía estratégica. No somos nadie en Europa, en serio. En defensa no somos absolutamente nadie. 0 a la izquierda sin decimales. Yo no soy tan pesimista. La Unión Europea en su conjunto es la mayor potencia mundial en comercio. Somos el mejor cliente de China. Es decir, es verdad que parece que se está orientando todo hacia las capacidades militares. En relación a los puertos, yo entiendo que no hay que ser mercantilistas. Es decir, que quieren comprar un puerto, que lo compren. Además, es un activo que no se lo pueden llevar a ningún lado. Es verdad que si tiene un software chino, pues igual nos pueden molestar. Pero no veo en eso mayor problema. Es decir, salvo que lo gestionen mal, que entonces los que importamos a través de puertos españoles nos iremos a otro sitio. En cuanto a la autonomía estratégica, la verdad es que yo sobre eso no estoy informado, pero sí que tengo claro, no en relación a Estados Unidos, pero los europeos en relación a China, los chinos se cuidarán muy mucho de molestarnos demasiado, porque sería como que tú a tu cliente, a tu mejor cliente, lo marees hasta que va y se busca otro proveedor, que es lo que está sucediendo. En breve vamos a empezar a ver quiebras de unas cuantas empresas chinas, tiene un tejido mediano y pequeño gigantesco, con una debilidad enorme que no se suele apreciar en estos grandes mundos de las relaciones internacionales, pero que al tener un solo cliente, que muchas veces puede ser ruso, desaparecen 250 empleos, 300, ¿qué es eso en 1.400 millones? Pues poco, pero si son miles las empresas que van quebrando, porque resulta que queremos hacer las cosas en México, en Turquía o donde sea, o Roca, esta empresa española con presencia muy importante en Marruecos, pues ya no lo trae de China. Entonces, bueno, o sea, las cosas tampoco tienen que ser, no tenemos por qué matarnos. Me parece que se trata de contener a China, es decir, de que
ese hegemón que parece que nos defiende, que somos su subsidiaria, que es posible que Europa sea su subsidiaria, ese hegemón siga estando ahí. Y a mí me parece que algo sí que defiende. Es decir, estas rutas marítimas, cuando hablamos de Malaca, bueno, pues ahí hay mucho buque estadounidense, mucha defensa estadounidense por ahí defendiendo ese comercio, si bien es cierto que el estrecho de Malaca a Estados Unidos le da exactamente igual. O sea, y lo que pasa en el Mar Rojo, yo creo que ellos creen que es una competencia de los europeos, que somos los perjudicados, que nos están llegando los contenedores 3 semanas después porque se tienen que ir por Ciudad del Cabo. Y entonces el ejército español no aparece porque el gobierno español dice que no va a mandar nada. Entonces, en ese sentido, autonomía estratégica, bueno, económicamente la tenemos porque no totalmente, o sea, no somos autónomos en todo, pero las tierras raras, que se habla mucho, en mis clases aparecían mucho, bueno, bien, usted las tiene, claro, pero yo hago los móviles. Y me llevaré la producción como Foxconn, que es taiwanesa, pero sabéis que hace los iPhones, me la llevaré donde yo quiera. ¿Me lo llevo todo? No, eso va contra la lógica empresarial, o sea, tú no tomas una decisión pendular en un segundo y fastidias tu negocio, te lo llevas poco a poco. O sea, eso, yo no digo planificación a 30 años porque una empresa, vamos, no lo veo, pero planificación 3, 4 años, que como me la hagas, me la vas a pagar. Está claro, o sea, se está viendo en el mercado. Con lo cual, yo sí que confío en que estos burócratas que están dentro de la Unión Europea y en Bruselas, pues algún día de esto se acaben poniendo de acuerdo, aunque no es fácil. Parece que Pablo quería... Muchas gracias. Como partiendo de la base de lo que se ha mencionado de que China no es de fiar, ¿cómo concilias la necesidad de disuadir a China con los valores que al menos intenta defender Occidente? O sea, ¿cómo intentas disuadir a China sin caer en su juego? Es a mí. Los dos. A ver, yo no digo que Occidente intente defender esos valores, ya lo ha dicho Josep, tiene razón. Es decir, lo del aborto a los europeos nos da exactamente igual, así como otras muchas cosas. No así en Estados Unidos. Si uno mira esa natalidad en Estados Unidos, verá que es radicalmente distinto a los hijos que hay por mujer dentro de la Unión Europea y a los que hay por China. Entonces, ya no se trata solo de disuadir, porque no tienes que estar todo el rato tratando de disuadir, sino de controlo los recursos, tengo más recursos que tú, por supuesto que tú avanzas, y yo soy uno de los firmes defensores de que China avance, porque si uno imagina una crisis social gigantesca en China, lo que yo imagino es una diáspora enorme hacia Europa. Entonces, bueno, no te tengo que disuadir para tenerte, no, tengo que tener yo los recursos, pero sin matarte a ti de hambre. O sea, esto de que había que exportar más, lo de las balanzas comerciales, había que exportar más que el vecino, bueno, ya quedó demostrado con el mercantilismo que no era así, y de hecho, si miráis las balanzas comerciales de Estados Unidos, no están preocupados por eso. Tienen un mercado gigantesco, un mercado interior, y no están muy preocupados por eso. Entonces, a mí me parece que más que una disuasión constante, que en el campo militar seguramente será otra cosa, una disuasión constante no tiene por qué existir. Tengo que controlar los recursos. Aquí, una de las cosas que tenemos claro, al menos algunos europeos, es que no queremos que los chinos nos controlen las redes de distribución, controlen nuestros canales, así de simple. Tú lo fabricas, yo te lo compro cuando quiero y si me interesa el precio. Y como tú como comprador estás haciendo eso, tu proveedor puede decir, bueno, voy a desplazarme a la Unión Europea, voy a abrir una oficina y me voy a poner mi red comercial. Nosotros peleamos con eso todos los días, simplemente para tener el control del canal, así de básico. Entonces eso no es una disuasión en sí misma, eso es controlar los recursos.
¿quién es el que llega al cliente? Militarmente, pues no lo sé. ¿Qué diga Josep? Militarmente la Unión Europea ya dijo de los hace años que era un gigante económico, como bien has dicho, un enano político y un gusano militar. Jacques Delors. Seguimos igual. Gigante económico compatible con ser un enano político y un gusano militar. Esto es Europa. Todo el mundo lo sabe, salvo algunos europeos. Y por lo demás, sí, es muy posible que cuando no nos convenga mucho comprar a China o comprar lo que fabrican ellos, vayamos a México o Turquía, pero seguramente al final serán empresas o sucursales chinas que están en México o Turquía. Me lo comentaba el otro día un pakistaní. Bueno, en Pakistán, yo le decía, hombre, según mis datos, igual el 60% de las empresas extranjeras son chinas. Y bueno, y si no es igual, porque aunque sean pakistaníes, somos sucursales de las chinas y descentralizan y fabrican aquí componentes o lo que sea en Pakistán. Por lo tanto, compraremos en Pakistán, ¿y qué? De la misma empresa china. Hay un dato que es comercial, no es financiero, pero para mí es demoledor. 7 de los 10 puertos comerciales más importantes del planeta están en China. 7 de 10. Ninguno europeo. Los 2 primeros son Amberes y Rotterdam porque son terminales del comercio chino. Y solo uno de Estados Unidos, en el puesto 10 y por los pelos y el último año, Long Beach. 7 de 10 comerciales más importantes del planeta son chinos. 7 de 10. Hombre, solo uno de Washington, que es el 10º, y ha entrado el último año por los pelos, de Estados Unidos. Ninguno europeo, ninguno. Los 2 que entran en el puesto 12 y 13 son Amberes y Rotterdam, insisto, por obra y gracia de China. Son terminales del comercio chino. Si esto pasara al revés y lo hiciera Washington, diríamos, tenemos imperio americano y hegemonía para 100 años. No. Son muchos indicadores los que me hacen llegar a este diagnóstico que veremos en los próximos años. Bueno, igual me equivoco, pero tengo que tener uno y es este. Bueno, pues las organizadoras han dicho que ya era la última pregunta. Pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por acudir y gracias a los ponentes por su